La brisa marina azotaba los acantilados de Cornwall con una furia que parecía presagiar los acontecimientos que estaban por venir. Era el otoño de 1857 y la mansión Blackmoor se alzaba imponente contra el cielo gris, como un centinela silencioso ante el embravecido mar. Rosamund Vallehaven contemplaba el horizonte desde la ventana de la biblioteca, sus dedos jugueteando nerviosamente con el pequeño relicario que colgaba de su cuello. A sus 23 años, Rosamund había aprendido que la vida rara vez se ajustaba a los planes que uno trazaba con tanto esmero. «Señorita Vallehaven, la carruaje está listo», anunció la señora Hadley, el ama de llaves, interrumpiendo sus pensamientos. «Lady Winchester ha enviado un mensaje. Insiste en que no llegue tarde al baile de esta noche». Rosamund asintió, sin apartar la mirada del mar embravecido. «Gracias, señora Hadley. Bajaré en un momento». La noticia del regreso del duque Ignatius Redthorn a Cornwall, después de 5 años en el extranjero, había sacudido a la sociedad local como un terremoto. Nadie esperaba volver a ver al hombre que había partido en medio de un escándalo tan terrible que incluso ahora, años después, las madres lo susurraban como advertencia a sus hijas. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie podía imaginar, era que Rosamund guardaba el secreto que había provocado su partida. El carruaje avanzaba por el camino sinuoso que bordeaba la costa. A través de la ventanilla, Rosamund observaba cómo las últimas luces del día se desvanecían en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cobrizos y violetas. La mansión Winchester apareció finalmente, resplandeciente con cientos de lámparas y velas, como un barco iluminado en medio de la oscuridad creciente. «Rosamund, querida, comenzaba a temer que no vendrías», exclamó Lady Winchester, una mujer de unos 50 años, cuyo rostro, a pesar de las arrugas, conservaba una belleza elegante. «Todo Cornwall está aquí esta noche, incluido él», añadió, bajando la voz hasta convertirla en un susurro conspirador. «Lady Winchester, agradezco su invitación», respondió Rosamund con una sonrisa cortés, ignorando deliberadamente la insinuación. «El jardín luce espléndido. Oh, los jardineros han trabajado como esclavos durante semanas. Pero no me cambies el tema, querida. ¿No sientes curiosidad? Dicen que ha cambiado mucho, que apenas queda rastro del joven impulsivo que conocimos». Antes de que Rosamund pudiera responder, un silencio repentino cayó sobre el salón de baile. Como una ola que retrocede antes de un tsunami, las conversaciones cesaron y todas las miradas se dirigieron hacia la entrada. Allí, enmarcado por las imponentes puertas de roble, estaba él. El duque Ignatius Redthorn había cambiado ciertamente. El joven de mirada ardiente y sonrisa fácil había desaparecido, reemplazado por un hombre cuyo rostro parecía esculpido en mármol frío. Sus ojos, antes tan expresivos, ahora escrutaban la sala con indiferencia calculada. Una cicatriz fina pero visible cruzaba su mejilla izquierda, añadiendo un aire peligroso a sus facciones aristocráticas. «El duque de Blackmoor», anunció el mayordomo, y el nombre resonó en el silencio sepulcral del salón. Ignatius avanzó con la gracia de un depredador, saludando con gestos medidos a quienes se atrevían a acercarse. Rosamund permaneció inmóvil, sintiendo que el aire a su alrededor se volvía denso, casi irrespirable. 5 años, 5 largos años desde aquella noche terrible, desde las palabras que no podían retirarse, desde la promesa rota. «Parece que el tiempo no ha suavizado su temperamento», murmuró Lady Winchester, observando cómo varias damas se apartaban ligeramente cuando el duque pasaba cerca. Se rumora que en la India se batió en duelo 3 veces y que en cada ocasión dejó al oponente marcado pero vivo, como una advertencia para otros. «Los rumores suelen exagerar, milady», respondió Rosamund, aunque ella misma no podía apartar la mirada del hombre que avanzaba por el salón como si fuera su dueño. La orquesta comenzó a tocar un vals, y varias parejas se aventuraron a la pista de baile. Rosamund se retiró hacia uno de los grandes ventanales, esperando pasar desapercibida entre la multitud cada vez más animada. Fue entonces cuando lo vio acercarse a los Winchester, intercambiar algunas palabras con ellos y luego, para su horror, dirigir su mirada directamente hacia ella. El corazón de Rosamund comenzó a latir con fuerza contra su pecho, mientras Ignatius avanzaba con determinación entre los invitados. No había escape, no había dónde esconderse. Cuando finalmente llegó hasta ella, Rosamund
Pudo percibir un leve aroma a sándalo y mar, un perfume que despertó recuerdos que había intentado enterrar durante años. «Señorita Belhaven», dijo él, su voz más profunda de lo que recordaba, con un tono que no revelaba emoción alguna. «Qué sorpresa encontrarla aquí». «Milord», respondió ella con una reverencia breve. «Bienvenido de vuelta a Cornwall». Una sonrisa que no alcanzó sus ojos curvó los labios del duque. ¿Acaso tenía opción? Las propiedades no se administran solas, y parece que mi ausencia ha permitido que ciertos elementos indeseables prosperen en mis tierras. Rosamund sintió que la sangre abandonaba su rostro. «No entiendo a qué se refiere, milord». «Hoy creo que lo entiende perfectamente», respondió él, inclinándose ligeramente para que solo ella pudiera escuchar sus siguientes palabras. «Su padre ha estado extendiendo sus operaciones mineras hacia terrenos que me pertenecen. Una invasión que terminará inmediatamente». Antes de que Rosamund pudiera responder, la voz del señor Hathaway, un caballero de edad avanzada respetado por toda la comunidad, resonó a su espalda. «Duque de Blackmoor, qué placer verlo de nuevo entre nosotros. Debo decir que su regreso ha sido el tema de conversación durante semanas». Ignatius se irguió, componiendo rápidamente una expresión cordial que contrastaba con la frialdad que había mostrado segundos antes. «Señor Hathaway, el placer es mío. Cornwall no sería lo mismo sin su presencia». Mientras los dos hombres intercambiaban cortesías, Rosamund aprovechó para alejarse discretamente, buscando refugio entre un grupo de damas jóvenes que charlaban animadamente cerca del jardín de invierno. Su mente trabajaba frenéticamente. ¿Era posible que Ignatius hubiera regresado solo para vengarse de su familia? ¿Sabría acaso que su padre, el barón Belhaven, estaba al borde de la ruina financiera y que las minas eran su último recurso? La noche avanzó entre danzas y conversaciones superficiales, pero Rosamund apenas podía concentrarse. Sentía la mirada de Ignatius siguiéndola por el salón, como un depredador acechando a su presa. Cuando finalmente se anunció la cena, respiró aliviada al descubrir que la habían colocado en el extremo opuesto de la mesa al que ocupaba el duque. Sin embargo, su alivio fue efímero. A mitad de la cena, Lord Winchester se puso de pie, copa en mano. «Damas y caballeros, es un honor para nosotros reunir esta noche a lo más selecto de la sociedad de Cornwall, y especialmente dar la bienvenida de regreso a uno de nuestros más ilustres miembros, el duque Ignatius Redthorn». Un murmullo de aprobación recorrió la mesa. Lord Winchester continuó. «Como muchos saben, el regreso del duque coincide con el inicio de un proyecto ambicioso, la construcción de un nuevo puerto en Blackmoor Bay, que traerá prosperidad a toda la región. Y me complace anunciar que el duque ha aceptado presentar los detalles de este proyecto en la asamblea del condado la próxima semana». Rosamund casi dejó caer su copa. Blackmoor Bay era precisamente donde su padre había extendido las operaciones mineras, aprovechando la ausencia del propietario legítimo. Si Ignatius construía un puerto allí, no solo las minas serían descubiertas, sino que su padre enfrentaría acusaciones de usurpación de tierras. La cena concluyó y los invitados regresaron al salón principal, donde la orquesta había comenzado a tocar nuevamente. Rosamund se excusó para tomar aire fresco en la terraza, necesitando un momento para ordenar sus pensamientos. La noche era fresca, pero no desagradable, y la luna llena bañaba los jardines con una luz plateada que convertía los setos y fuentes en formas fantasmales. «Siempre tuviste debilidad por la luna», dijo una voz a su espalda sobresaltándola. «Algunas cosas nunca cambian». Ignatius estaba de pie en el umbral de la terraza, su figura recortada contra la luz dorada que emanaba del salón. «Y otras cambian demasiado», respondió ella, enfrentándose a él con más valentía de la que realmente sentía. «¿Por qué has vuelto realmente, Ignatius? ¿Solo para reclamar lo que es tuyo o hay algo más?» Él avanzó hasta situarse junto a ella en la balaustrada, mirando hacia los jardines. Por un instante, Rosamund creyó ver un atisbo de vulnerabilidad en su perfil, pero desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado. «He vuelto porque es mi deber», respondió finalmente. «Blackmoor ha estado en manos de administradores durante demasiado tiempo. Es hora de que un Redthorn vuelva a tomar las riendas». «¿Y el puerto? ¿Es necesario construirlo precisamente en Blackmoor Bay?» Una sonrisa amarga curvó los labios del duque. «Preocupada por las minas de tu padre, Rosamund, debería estarlo. Lo que ha hecho es ilegal, y ambos lo sabemos.
Mi padre no es un criminal, protestó ella, aunque sabía que sus palabras sonaban huecas incluso para sus propios oídos. Simplemente intentaba sobrevivir después de que los inversores se retiraran tras lo sucedido. Ignatius se giró para mirarla directamente y la intensidad de sus ojos la hizo retroceder un paso. Después de que me fuera, ¿quieres decir? ¿Después de que tu familia me acusara falsamente y destruyera mi reputación? ¿Después de que tú misma te negaras a defenderme? El dolor en su voz era tan crudo, tan real, que Rosamund sintió que algo se rompía dentro de ella. No fue así, Ignatius. Nunca tuve oportunidad de... «Duque de Blackmoor», interrumpió la voz alegre de Lady Winchester, que apareció en la terraza acompañada por dos damas jóvenes. «Aquí está usted. La señorita Pembroke y la señorita Lancaster están ansiosas por conocerlo». El momento se había roto. Ignatius recuperó instantáneamente su máscara de cortesía, inclinándose ante las recién llegadas con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Señoritas, es un placer». Rosamund aprovechó la distracción para escabullirse de vuelta al salón, su corazón latiendo dolorosamente contra su pecho. La confrontación con Ignatius había confirmado sus peores temores, había regresado con sed de venganza, y su familia estaba directamente en su línea de fuego. Mientras buscaba a su doncella para pedirle que prepararan el carruaje, Rosamund tomó una decisión. Debía advertir a su padre inmediatamente. Y más importante aún, debía encontrar una manera de revelar la verdad sobre lo que realmente ocurrió aquella noche de hace 5 años, antes de que la furia silenciosa del vizconde destruyera todo lo que amaba. Lo que Rosamund no sabía, mientras su carruaje se alejaba de la mansión Winchester bajo el manto estrellado de la noche de Cornwall, era que el destino ya había puesto en marcha fuerzas que ni ella ni Ignatius podrían controlar, porque algunos secretos, como la marea, siempre encuentran la manera de salir a la superficie. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda, como solía ocurrir en Cornwall durante aquella época del año. Rosamund apenas había dormido, atormentada por los recuerdos y el temor que el encuentro con Ignatius había despertado. Se encontraba ahora en el estudio de su padre, observando cómo el barón Vallehaven revisaba frenéticamente los documentos que ella había traído a su atención. «Esto es imposible», murmuró su padre, pasándose una mano temblorosa por el cabello canoso. «Redthorn no puede hacer esto. Hemos invertido todo lo que nos quedaba en esas minas». Rosamund se acercó a la ventana, contemplando las gotas de lluvia que comenzaban a golpear el cristal. «Te advertí sobre expandir las operaciones hacia Blackmoor Bay, padre. Sabías que esas tierras le pertenecían. Estaba ausente, 5 años sin poner un pie en Inglaterra. Cualquier tribunal consideraría que había abandonado sus propiedades», protestó el barón, aunque en sus ojos se reflejaba el temor de quien sabe que está equivocado. «Los tribunales favorecerán a un duque sobre un varón en decadencia, y lo sabes», respondió Rosamund con una dureza que sorprendió a ambos. «Ignatius ha regresado con intenciones claras. El puerto que planea construir no es solo un proyecto comercial, es su forma de exponer lo que hemos hecho». El barón se derrumbó en su sillón, repentinamente envejecido. «Todo lo que hice fue por ti, Rosamund, para asegurar tu futuro después de que el escándalo destruyera nuestras opciones». Una punzada de culpa atravesó el corazón de Rosamund. «Lo sé, padre, y por eso debo ser yo quien intente arreglar esta situación». «¿Qué quieres decir?». Rosamund se giró para enfrentarlo, su determinación reflejada en la firmeza de su postura. «Iré a ver a Ignatius. Quizás pueda negociar algún tipo de acuerdo, una forma de que nos retiremos gradualmente sin perderlo todo. Es demasiado peligroso. El hombre que regresó no es el joven que conocimos. Has visto su mirada, has escuchado los rumores». «También he visto algo más», respondió ella en voz baja. «Anoche, por un instante, vi al Ignatius que conocí. El dolor sigue ahí, padre, no solo la ira. Y eso significa que quizás aún haya esperanza para nosotros». El barón Vallehaven estudió a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. «Siempre fuiste la más fuerte de la familia. Tu madre estaría orgullosa». Tras una pausa, añadió: «Ve, entonces. Pero ten cuidado, Rosamund. Algunos fuegos, una vez encendidos, no pueden ser controlados». La mansión Blackmoor se alzaba imponente bajo la lluvia incesante
cuando el carruaje de Rosamund atravesó las enormes puertas de hierro forjado. Los jardines, antaño cuidados con esmero, mostraban señales de abandono. Setos demasiado crecidos y estatuas parcialmente cubiertas de musgo. Sin embargo, Rosamund notó que varios trabajadores se afanaban ya en devolverles su antiguo esplendor. «La señorita Belhaven, milord», anunció el mayordomo, después de hacerla esperar en el vestíbulo durante lo que pareció una eternidad. Ignatius estaba de pie junto a la chimenea del gran salón, estudiando unos planos extendidos sobre una mesa. Levantó la vista cuando ella entró, y por un instante Rosamund creyó ver sorpresa en sus ojos antes de que volviera a adoptar su expresión impasible. «¡Qué visita tan inesperada!», dijo, indicando con un gesto al mayordomo que se retirara. «¿Debo asumir que ha hablado con su padre?». «Así es», respondió Rosamund, avanzando hasta quedar a una distancia prudente. «He venido a discutir la situación de las minas». Ignatius dejó escapar una risa seca, desprovista de humor. «No hay nada que discutir. Su padre ha estado extrayendo mineral de mis tierras sin permiso durante 3 años. La ley está claramente de mi lado. No vengo a cuestionar la legalidad, sino a buscar una solución que no destruya a mi familia», respondió ella, sosteniendo su mirada. «Sabes bien que no sobreviviríamos a un escándalo más, Ignatius». El uso de su nombre de pila pareció afectarlo, aunque solo un ligero tic en su mandíbula lo delató. Se acercó a ella lentamente, como un lobo acechando. «¿Y por qué debería importarme el destino de los Belhaven? Tu familia no mostró tal preocupación por mí cuando más la necesitaba». Rosamund se mantuvo firme, aunque su corazón latía con fuerza. «Lo que ocurrió hace 5 años fue terrible para todos, pero castigar a mi padre por algo que no hizo no cambiará el pasado». «¿Qué no hizo?». La voz de Ignatius adquirió un filo peligroso. «Fue él quien difundió los rumores. Él quien convenció a los inversores de retirar su apoyo a mis proyectos. Él quien me convirtió en un paria en mi propia tierra». «No fue él», respondió Rosamund con firmeza. «Nunca lo fue». Un silencio tenso cayó entre ambos, roto solo por el crepitar del fuego y el golpeteo constante de la lluvia contra los cristales. Finalmente, Ignatius se alejó regresando a los planos. «Si has venido a mendigar misericordia, has perdido el viaje», dijo sin mirarla. «El puerto se construirá, las minas serán cerradas, y si tu padre intenta resistirse, me aseguraré de que cada tribunal en Inglaterra conozca sus actividades ilegales». Rosamund avanzó hasta la mesa, colocándose frente a él. «Dame 3 meses», dijo con determinación. 3 meses para retirar nuestras operaciones ordenadamente, para encontrar una solución que no arruine a los mineros y sus familias que dependen de esos ingresos. «¿Por qué habría de concederte tal gracia?», preguntó él, sus ojos escudriñándola con intensidad. «Porque a pesar de todo lo que has sufrido, sé que no eres un hombre cruel, Ignatius», respondió ella con sinceridad. «No destruirías las vidas de personas inocentes solo por venganza». Algo cambió en la mirada del duque, un destello de algo que Rosamund no pudo identificar completamente. Después de lo que pareció una eternidad, habló. 2 meses. Ni un día más. Y con una condición. «¿Cuál?». «Trabajarás conmigo en el proyecto del puerto. Serás mi asistente personal, y te asegurarás de que tu padre cumpla con su parte del trato. Estarás aquí cada mañana a las 8 y te quedarás hasta que yo lo considere oportuno». Rosamund lo miró con incredulidad. «¿Me quieres como rehén?». Una sonrisa fría curvó los labios de Ignatius. «Lo llamo garantía, Rosamund. Después de todo, la confianza entre nuestras familias es un bien escaso últimamente». La propuesta era humillante, un recordatorio constante de la nueva dinámica de poder entre ellos. Sin embargo, Rosamund sabía que era la única opción si quería salvar a su familia. «Acepto», dijo finalmente. «Pero también tengo una condición. Los trabajadores de las minas tendrán prioridad para los puestos de trabajo en la construcción del puerto». Ignatius arqueó una ceja, visiblemente sorprendido por su audacia. «Siempre fuiste una negociadora tenaz». «Muy bien, acepto tu condición. Empezarás mañana». Cuando Rosamund se disponía a marcharse, la voz de Ignatius la detuvo. «Una cosa más. El baile de Blackmoor es una tradición que pienso restaurar este fin de semana. Espero verte allí, junto a tu padre. Será una excelente oportunidad para formalizar nuestro acuerdo ante la sociedad». Rosamund comprendió el mensaje oculto. No era una invitación, sino una orden disfrazada.
una forma de demostrar públicamente su control sobre los Ballyhaven. Por supuesto, milord, será un honor asistir. La noticia del baile en la mansión Blackmoor se extendió como la pólvora por todo Cornwall. Después de 5 años de puertas cerradas, la antigua residencia de los Redthorn volvería a brillar con toda su gloria. Los rumores sobre los motivos del duque para organizar tal evento, tan pronto después de su regreso, eran variados y cada vez más extravagantes. «Dicen que busca esposa», comentó la señora Hadley, mientras ayudaba a Rosamund a revisar su viejo vestido de gala. «Una dama de la alta sociedad londinense, seguramente. Alguien cuya reputación pueda limpiar la suya propia». «Los rumores rara vez aciertan, señora Hadley», respondió Rosamund, intentando ignorar la punzada que sintió ante la idea de Ignatius cortejando a otra mujer. «El duque simplemente está restableciendo su posición social». Quizás. Pero también dicen que la señorita Ballyhaven ha estado visitando Blackmoor cada mañana esta semana», añadió el ama de llaves con una sonrisa pícara, «y que el duque parece menos sombrío desde entonces». Rosamund desvió la mirada, incómoda con la dirección que tomaba la conversación. Lo cierto era que los últimos 5 días trabajando junto a Ignatius habían sido una revelación. Bajo su exterior frío y calculador, atisbaba ocasionalmente al hombre que había conocido años atrás. Brillante, apasionado por sus proyectos, preocupado genuinamente por el bienestar de quienes dependían de él. Y lo más perturbador era que, a pesar de todo lo ocurrido, seguía sintiendo una atracción hacia él que ni el tiempo ni el resentimiento habían logrado extinguir. «El vestido servirá», dijo, cambiando bruscamente de tema, «aunque necesitará algunos arreglos en el dobladillo». Mientras la señora Hadley se afanaba con los alfileres, Rosamund contemplaba su reflejo en el espejo, preguntándose qué vería Ignatius cuando la mirara en el baile. ¿A la joven que una vez le prometió su corazón? ¿O simplemente a la hija del hombre al que culpaba por su caída en desgracia? Lo que Rosamund no podía imaginar era que, a pocas millas de distancia, en la privacidad de su estudio en Blackmoor, Ignatius Redthorn contemplaba su retrato en miniatura, el único objeto personal que había llevado consigo durante sus 5 años de exilio autoimpuesto. Y mientras lo guardaba cuidadosamente en el cajón de su escritorio, el duque se preguntaba si el precio de la venganza no sería quizás demasiado alto incluso para él. La noche del baile llegó con una claridad inusual para Cornwall en aquella época del año. Las estrellas brillaban con intensidad sobre la mansión Blackmoor, cuyos jardines habían sido iluminados con cientos de faroles que trazaban senderos entre los setos recién podados. Los carruajes llegaban en procesión constante, descargando a la élite de la sociedad local, ataviada con sus mejores galas. Rosamund y su padre fueron recibidos con la misma cortesía formal que el resto de invitados, aunque no pasaron desapercibidas las miradas curiosas que los seguían mientras avanzaban por el gran vestíbulo. Las semanas de trabajo conjunto entre la hija del barón y el duque habían alimentado toda clase de especulaciones. «Valor, padre», murmuró Rosamund mientras entraban al salón principal, una estancia magnífica que resplandecía bajo la luz de 3 enormes candelabros de cristal. «Recuerda que estamos aquí por el bien de nuestra gente». El barón Ballyhaven, notablemente más delgado y con el rostro marcado por la preocupación, asintió brevemente. «Solo espero que sepas lo que haces, hija. Redthorn puede ser impredecible». Ignatius los interceptó antes de que pudieran mezclarse con el resto de invitados. Vestido completamente de negro, con la única concesión al color en la insignia ducal de plata que lucía en el pecho, su presencia imponía respeto y cierto temor entre los presentes. «Barón Ballyhaven», saludó con una inclinación que apenas ocultaba la frialdad en su voz. «Me alegra que haya podido acompañarnos esta noche». Luego, volviéndose hacia Rosamund, su expresión se suavizó imperceptiblemente. «Señorita Ballyhaven, está usted resplandeciente». Rosamund hizo una reverencia, consciente del interés que despertaba ese intercambio entre los invitados más cercanos. «Milord, la mansión ha recuperado su antiguo esplendor en un tiempo asombroso. Cuando uno tiene el incentivo adecuado, los milagros son posibles», respondió él ofreciéndole su brazo. «¿Me concedería el honor del primer baile? Hay ciertos asuntos que quisiera discutir». Ante la mirada atónita de la concurrencia, Rosamund aceptó el brazo de Ignatius, permitiendo que la condujera al centro del salón. La orquesta, ubicada en un pequeño balcón interior,
comenzó a tocar un vals. «Hablan de nosotros», comentó Rosamund mientras giraban entre las demás parejas que se habían aventurado a la pista. «Que hablen», respondió Ignatius, su mano firme en la cintura de ella. «Me importa poco lo que piense esta gente. La mayoría me dio la espalda cuando más los necesitaba. No todos tuvieron elección, Ignatius». Sus miradas se encontraron y por un momento el mundo alrededor pareció desvanecerse. Habían pasado 5 años, pero la conexión entre ellos permanecía como un hilo invisible que ni el tiempo ni la distancia habían logrado romper. «¿La tuviste tú, Rosamund?», preguntó él en voz baja, sus ojos escudriñando los de ella en busca de una verdad que llevaba años persiguiendo. «¿Tuviste elección cuando desapareciste aquella noche? ¿Cuando te negaste a verme antes de mi partida?». Rosamund sintió que su corazón se detenía. Este era el momento que había temido y anhelado a partes iguales. La confrontación directa sobre lo ocurrido realmente hace 5 años. «No es tan simple como crees», comenzó, pero fue interrumpida por la llegada de Lord Winchester, que se acercó con evidente nerviosismo. «Duque, lamento la intromisión, pero ha llegado Lord Blackwood y solicita hablar con usted urgentemente. Dice que es sobre el asunto del puerto». La máscara de indiferencia volvió al rostro de Ignatius. «Por supuesto. Discúlpeme, señorita Vallehaven». Con una inclinación formal se alejó, dejando a Rosamund en medio de la pista con la verdad atrapada en sus labios. La velada avanzaba entre música, conversaciones triviales y miradas furtivas. Rosamund había buscado un momento de soledad en la terraza oriental, necesitando escapar del ambiente sofocante del salón de baile. Desde allí podía contemplar los acantilados y, más allá, el mar oscuro que se extendía hasta el horizonte. «Siempre buscando escapar, ¿verdad, querida Rosamund?». La voz hizo que su sangre se helara. Se giró lentamente para encontrarse con Lady Margaret Blackwood, una mujer de belleza gélida, cuyos ojos azules parecían capaces de atravesar el alma. «Lady Blackwood», saludó Rosamund con cautela. «No sabía que había regresado a Cornwall». «Oh, nunca me he ido realmente», respondió la dama con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Siempre he mantenido un interés especial en los asuntos de Blackmoor». Rosamund conocía bien ese interés. Lady Blackwood había sido una de las pretendientes más persistentes de Ignatius antes del escándalo, y según los rumores, la más despechada cuando el joven duque había mostrado preferencia por la hija del barón Vallehaven. «Confío en que esté disfrutando de la velada», dijo Rosamund, intentando mantener un tono cordial a pesar de la tensión que crecía entre ambas. «Inmensamente, especialmente ahora que he tenido la oportunidad de hablar en privado con nuestro anfitrión». Lady Blackwood dio un paso más cerca, bajando la voz. «Ignatius parece muy interesado en mi propuesta para el puerto. Después de todo, los Blackwood tenemos conexiones en Londres que los Vallehaven solo pueden soñar». La implicación era clara. Lady Blackwood estaba posicionándose como aliada de Ignatius en sus proyectos comerciales, un papel que Rosamund había ocupado estas últimas semanas. «Le deseo suerte en sus negociaciones, mi lady», respondió Rosamund con dignidad. «Si me disculpa, debo regresar con mi padre». Cuando pasó junto a Lady Blackwood, ésta la detuvo con un comentario susurrado. «Él siempre se preguntó por qué no acudiste a su encuentro aquella noche, querida. Quizás debería decirle que te vi salir de la mansión del coronel Hampton mucho después de la medianoche». Rosamund se detuvo en seco, girándose para enfrentar a la otra mujer. «¿Qué estás insinuando, Margaret?». «Nada que no sea verdad», respondió Lady Blackwood con malicia apenas velada. «Tú estabas allí, yo estaba allí, y ambas sabemos lo que sucedió realmente». Antes de que Rosamund pudiera responder, una voz masculina las interrumpió. «Lady Blackwood, señorita Vallehaven». Ignatius apareció en el umbral de la terraza, su expresión indescifrable. «Temo que debo robarles a la señorita Vallehaven por unos minutos. Hay asuntos urgentes que requieren su atención». Lady Blackwood compuso rápidamente una sonrisa encantadora. «Por supuesto, milord. Justamente le comentaba a Rosamund lo maravillosa que ha sido nuestra conversación de antes. Estoy segura de que mi padre estará encantado de discutir los detalles de nuestra propuesta en los próximos días». Con una reverencia perfectamente ejecutada, Lady Blackwood se deslizó de regreso al salón, dejando tras de sí un aire cargado de tensión. Ignatius esperó hasta que estuvo fuera del alcance de sus oídos antes de volverse hacia Rosamund. «No confío en ella ni en su familia»,
dijo en voz baja. Nunca lo he hecho. Sin embargo, estás considerando su propuesta, respondió Rosamund, incapaz de ocultar completamente su desconcierto. Considero todas las propuestas, replicó él. Es parte de ser un buen hombre de negocios, pero no es de los Blackwood de quienes quería hablarte. Su expresión se tornó seria. He recibido noticias preocupantes sobre tu padre. Un escalofrío recorrió la espalda de Rosamund. ¿Qué ocurre? Se ha reunido en secreto con inversores de Londres. Está buscando fondos para expandir las operaciones mineras hacia el norte de mis propiedades, mientras finge acatar nuestro acuerdo. La acusación golpeó a Rosamund como una bofetada. Eso es imposible. Mi padre jamás. Lo vi con mis propios ojos, Rosamund, interrumpió Ignatius, su voz endureciéndose. Ayer en la posada del Cuervo Negro, reunido con hombres que conozco bien de mis días en Londres. Hombres que financian empresas arriesgadas a cambio de beneficios exorbitantes. Rosamund sacudió la cabeza, negándose a creer lo que escuchaba. Debe haber una explicación. Quizás buscaba financiación para otra cosa, para pagar sus deudas, lo sé, completó Ignatius. Las deudas que ha acumulado con prestamistas de dudosa reputación. Deudas que ahora amenazan no solo su posición social, sino su libertad. El mundo pareció detenerse para Rosamund. ¿Cómo sabía Ignatius sobre las deudas? Su padre había sido extremadamente cuidadoso en mantener oculta esa información, incluso de ella misma. ¿Cómo? Comenzó, pero la respuesta se formó en su mente antes de completar la pregunta. ¿Has estado investigándolo? He estado investigando a todos los que me traicionaron, respondió él con una calma inquietante. Es lo que hace un hombre prudente antes de regresar al lugar donde intentaron destruirlo. Rosamund dio un paso atrás apoyándose en la balaustrada de la terraza. ¿Y qué piensas hacer con esta información? Ignatius la estudió en silencio por un momento, su rostro parcialmente iluminado por la luz que escapaba del salón. Finalmente, habló. Eso depende de ti, Rosamund, de lo que estés dispuesta a contarme sobre aquella noche. La verdad completa esta vez. El corazón de Rosamund latía con fuerza. Después de 5 años, el momento de la verdad había llegado. Pero antes de que pudiera hablar, un estruendo seguido de gritos provenientes del salón principal quebró el momento. Ignatius reaccionó instantáneamente, tomándola del brazo para protegerla mientras se dirigían al interior. La escena que encontraron era caótica. El barón Valhaven yacía en el suelo, rodeado por un círculo de invitados conmocionados. «Padre». Rosamund se abrió paso entre la multitud, arrodillándose junto al varón, cuyo rostro había adquirido un tono alarmantemente pálido. «El médico ya viene en camino», anunció Lord Winchester, mientras su esposa intentaba mantener a los curiosos a una distancia respetuosa. Ignatius tomó el control de la situación con autoridad natural. «Llevémoslo a la biblioteca. Estará más cómodo y tendrá privacidad». Sin esperar respuesta, se inclinó y con la ayuda de 2 sirvientes, levantó al varón inconsciente. Mientras seguía el improvisado cortejo hacia la biblioteca, Rosamund sentía que los acontecimientos se precipitaban fuera de su control. La confrontación con Lady Blackwood, las revelaciones de Ignatius sobre su padre, y ahora esto. Era como si el destino hubiera decidido que esta noche sería el punto de inflexión en el que todos los secretos saldrían a la luz. Lo que no podía imaginar era cuán profundamente cambiaría su vida antes del amanecer. Las horas que siguieron al colapso del barón Valhaven fueron un torbellino de preocupación y confusión. El médico, el doctor Harrington, había llegado con prontitud y diagnosticado una apoplejía provocada por el estrés. «Necesita reposo absoluto», había sentenciado con gravedad. «Su estado es delicado pero estable». Ignatius, para sorpresa de todos, había insistido en que el varón permaneciera en Blackmoor bajo cuidado constante. Trasladarlo en su condición sería imprudente. Había declarado con una autoridad que no admitía réplica. Ahora, pasada la medianoche, Rosamund velaba a su padre en una de las lujosas habitaciones de huéspedes. El baile había concluido prematuramente. Los invitados se habían marchado en un murmullo de especulaciones, y la mansión había quedado sumida en un silencio inquietante. «Deberías descansar», dijo Ignatius desde el umbral de la puerta. «La doncella puede relevarte unas horas». Rosamund negó con la cabeza, sin apartar la mirada del rostro sereno de su padre. «No puedo dejarlo». Ignatius entró a la habitación, cerrando la puerta suavemente tras de sí. «Los documentos que encontraron en el bolsillo de su chaqueta cuando lo atendíamos son pagarés vencidos»,
Deudas por sumas considerables con prestamistas de Londres. Lo sé, admitió Rosamund en voz baja. Ha estado luchando por mantenernos a flote desde que te fuiste. Ignatius se acercó hasta quedar junto a ella, observando al hombre que durante años había considerado su enemigo. En su estado actual, débil y vulnerable, era difícil verlo como el villano de la historia que había construido en su mente. ¿Por qué nunca acudiste a mí, Rosamund? Aquella noche cuando te envié la nota pidiendo que nos encontráramos en el mirador, ¿por qué no viniste? La pregunta que había quedado suspendida entre ellos durante 5 años finalmente estaba sobre la mesa. Rosamund cerró los ojos, como si así pudiera contener el dolor que los recuerdos le provocaban. Fui secuestrada, respondió finalmente, su voz apenas un susurro. Por orden del coronel Hampton. Ignatius se tensó visiblemente. ¿Hampton? ¿El mismo que difundió los rumores sobre mi supuesta traición a la corona? Rosamund asintió, las lágrimas contenidas brillando en sus ojos. Él estaba obsesionado conmigo desde que me presenté en sociedad. Te vio como un rival. Cuando supo de nuestro compromiso secreto, decidió destruirte. Hizo una pausa reuniendo fuerzas para continuar. La noche en que debíamos reunirnos, sus hombres me interceptaron camino al mirador. Me llevaron a su mansión y me retuvieron allí. Margaret Blackwood te vio allí, murmuró Ignatius, las piezas del rompecabezas encajando finalmente. Por eso insinuó, sí, ella era aliada de Hampton. Cuando finalmente logré escapar, tú ya habías sido acusado públicamente. Mi padre intentó defenderme, pero eso solo empeoró las cosas. Hampton amenazó con arruinar completamente a nuestra familia si yo hablaba. La habitación quedó en silencio, salvo por la respiración trabajosa del varón dormido. Ignatius se alejó hasta la ventana, su silueta recortada contra el cielo estrellado. Durante 5 años, dijo finalmente, he culpado al hombre equivocado. Mi padre intentó protegerme, continuó Rosamund. Asumió la culpa ante la sociedad, dejó que lo señalaran como el responsable de tu caída. Y cuando las invitaciones dejaron de llegar, cuando los negocios comenzaron a fracasar, nunca se quejó. Y Hampton, comenzó Ignatius, su voz tensa. Murió hace 2 años en un accidente de caza, respondió Rosamund, llevándose sus secretos a la tumba. O eso creíamos. Ignatius se giró para mirarla. ¿Qué quieres decir, Lady Blackwood? Esta noche me amenazó con revelar mi presencia en la mansión de Hampton, tergiversando los hechos para que pareciera que yo estaba allí voluntariamente. Si eso se supiera, tu reputación quedaría destruida, completó Ignatius. Su expresión se había transformado, el frío calculador reemplazado por una determinación ardiente que Rosamund recordaba bien de sus días de juventud. No lo permitiré. Se acercó nuevamente a ella, esta vez tomando su mano entre las suyas. Durante 5 años he planeado una venganza contra los fantasmas equivocados, Rosamund. He permitido que el rencor me consumiera, me transformara en alguien que apenas reconozco. Ambos hemos sido víctimas, Ignatius, respondió ella, apretando su mano. Pero aún podemos elegir no ser prisioneros del pasado. El sonido de pasos apresurados en el corredor interrumpió el momento. La puerta se abrió bruscamente, revelando a Lord Winchester con expresión grave. Duque, señorita Balhaven, lamento la intrusión a estas horas, dijo con voz agitada, pero ha habido un incidente. La mina principal en Blackmoor Bay. Ha habido un derrumbe. El amanecer encontró a Ignatius y Rosamund en el borde del acantilado que dominaba la bahía. Abajo, docenas de hombres trabajaban frenéticamente para rescatar a los mineros atrapados. El derrumbe había ocurrido en el turno de noche, cuando afortunadamente solo una cuarta parte de la plantilla habitual estaba en el interior. Los ingenieros dicen que fue sabotaje, informó el capataz, un hombre robusto de manos callosas y mirada honesta. Alguien debilitó deliberadamente los soportes principales. ¿Cuántos hombres siguen atrapados?, preguntó Ignatius, su rostro sombrío. 7, milord. Hemos establecido contacto con ellos mediante golpes en las tuberías de ventilación. Están vivos, pero el aire escasea. Rosamund observaba la operación de rescate con el corazón encogido. Algunos de esos hombres eran personas que conocía desde la infancia, familias que dependían de las minas para sobrevivir. Los rescataremos, afirmó Ignatius con determinación, cueste lo que cueste. Las horas siguientes transcurrieron en una tensión creciente. Ignatius dirigía personalmente los esfuerzos, descendiendo incluso a las partes seguras de la mina para coordinar las labores. Rosamund
Organizaba a las mujeres del pueblo para preparar alimentos y mantas para los rescatistas y las familias que esperaban noticias. Fue pasado el mediodía cuando un grito de júbilo se elevó desde la entrada de la mina. Uno a uno, los 7 mineros atrapados emergieron a la luz del día, cubiertos de polvo pero vivos. En medio de la celebración, Rosamund notó a Lady Blackwood observando la escena desde la distancia, junto a su carruaje. Algo en su expresión, una mezcla de frustración y cálculo, despertó las sospechas de Rosamund. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Ignatius se acercó a ella, su rostro manchado de hollín, pero con una luz en sus ojos que Rosamund no había visto en años. «Uno de los mineros rescatados me ha confesado algo importante», dijo en voz baja. «Vio a alguien manipulando los soportes anoche, un hombre que trabajaba para los Blackwood». «Margaret», murmuró Rosamund, mirando hacia donde había estado el carruaje ahora desaparecido. Ella quería sabotear el proyecto, hacer que pareciera que las minas no eran seguras y que tu padre era responsable por negligencia, completó Ignatius. Pero su plan ha fracasado y ahora tenemos pruebas de su interferencia. Una semana después, la biblioteca de Blackmoor acogía una reunión muy diferente. El barón Ballyhaven, ya recuperado lo suficiente para sentarse en un sillón junto al fuego, escuchaba con asombro mientras Ignatius explicaba su nueva propuesta. «Una fusión completa de nuestros intereses», concluyó el duque. «Las minas operarán bajo una dirección conjunta, con métodos modernos y condiciones seguras para los trabajadores. El puerto servirá para exportar el mineral directamente, eliminando a los intermediarios que han estado explotando a Cornwall durante décadas». «¿Y los Blackwood?», preguntó el barón, su voz aún débil pero su mente tan aguda como siempre. «Han partido hacia el continente con bastante prisa», respondió Ignatius con una sonrisa sardónica. «Parece que ciertos documentos comprometedores sobre sus negocios ilícitos en las colonias llegaron misteriosamente a manos de las autoridades». Rosamund observaba el intercambio con una mezcla de asombro y esperanza. En solo unos días, el mundo que había conocido durante 5 años se había transformado completamente. «Hay algo más que quisiera proponer», continuó Ignatius, volviéndose hacia Rosamund. «Algo de naturaleza más personal». El barón Ballyhaven sonrió levemente, haciendo un gesto hacia la puerta. «Creo que necesito descansar. Les dejaré para que discutan esos asuntos personales». Cuando quedaron solos, Ignatius se acercó a Rosamund, tomando sus manos entre las suyas. «Hace 5 años, perdimos algo precioso por culpa de la maldad y la envidia ajenas», dijo con voz grave. «He pasado demasiado tiempo buscando venganza, cuando debería haber buscado la verdad. Ambos cometimos errores», respondió ella. «Yo debí luchar más, hablar antes. El pasado no puede cambiarse», interrumpió él suavemente. «Pero el futuro está en nuestras manos», respiró profundamente antes de continuar. «Rosamund Ballyhaven, una vez te pedí que fueras mi esposa en secreto, temiendo el escándalo. Hoy te lo pido abiertamente, sin importarme lo que diga la sociedad. ¿Me concederías el honor de convertirte en la duquesa de Blackmoor?» Las lágrimas que Rosamund había contenido durante tantos años finalmente fluyeron libremente. «Sí», respondió simplemente. «1000 veces sí». La primavera llegó a Cornwall con una explosión de color y vida. Los jardines de Blackmoor florecían bajo el sol tímido de abril, y la mansión, completamente restaurada, brillaba como un faro en lo alto del acantilado. En el pequeño mirador donde 5 años atrás debieron encontrarse, Ignatius y Rosamund intercambiaron votos ante un grupo reducido de amigos y familiares. El barón Ballyhaven, apoyado en un bastón pero con el rostro sereno, entregó a su hija con lágrimas de felicidad en los ojos. El puerto de Blackmoor Bay, ya casi completado, prometía una nueva era de prosperidad para la región. Las minas operaban bajo condiciones seguras, y los antiguos enemigos se habían convertido en socios y amigos. Cuando los recién casados bajaron del mirador hacia la fiesta que les esperaba, Rosamund se detuvo un momento para contemplar el mar que se extendía hasta el horizonte. «¿En qué piensas?», preguntó Ignatius, su rostro transformado por la felicidad. «En cómo las tormentas más oscuras a veces preceden a los días más brillantes», respondió ella. «En cómo el silencio puede ser más elocuente que 1000 palabras». Ignatius sonrió, recordando el título que ahora daba nombre a su historia de redención y amor recuperado. «El vizconde no dijo una palabra, pero todo el salón sintió su furia», completó Rosamund. «Y ahora,
Todos pueden sentir su amor. Mientras avanzaban juntos hacia su futuro, el pasado finalmente quedaba atrás, no olvidado, sino transformado en los cimientos de una felicidad que ninguna intriga, ninguna mentira, ningún obstáculo podría volver a amenazar. En Cornwall, donde el mar y la tierra libran una batalla eterna, dos corazones habían encontrado por fin su puerto seguro. Y así, en la mansión Blackmoor, donde una vez reinó el silencio y el abandono, ahora resonaban risas y promesas de un mañana mejor, no solo para el duque y su duquesa, sino para todos aquellos cuyas vidas habían tocado con su renacido amor.